Hola amigos de YouTube, les habla su pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Hoy vamos a tener un tema que a muchos les parece tenebroso, miedoso, les da mucho temor hablar de eso. Vamos a hablar de el infierno. Sí, el tema de hoy es librados del infierno. Este tema se los voy a señalar ya que Dios a través de un sueño me mostró que cuando una persona se aparta de Dios es como alguien que cruza una montaña y al querer devolverse esa montaña está como en un deslave, está corriendo barro por ese lugar y ese barro es tan poderoso que llega al mar y mancha ese mar de tierra, de lodo, de escombros, de los árboles, de las cosas más tenebrosas que puede haber en una montaña. Y cuando sucede eso, como vimos nosotros aquí en Venezuela, cuando vino la tragedia de Vargas, que venía ese barro que caía del Ávila, muchas gentes quisieron correr y quisieron huir de esos lugares, pero muchos contaron que cuando estaban en ese momento, en esa tragedia de Vargas, tenían que quedarse en un lugar viendo sencillamente cómo por el frente de sus ojos pasaba toda esa montaña en lodo, en piedra, y donde ningún hombre podría cruzar una calle o ese río de lodo, porque moriría y terminaría definitivamente en el mar sin vida. Eso es un momento que podríamos llamar infernal, como tantos que hemos visto en este mundo, momentos infernales, cuando vino el tsunami en Sumatra, que las personas estaban precisamente celebrando las fiestas navideñas un día antes, y al día siguiente, en un momento en donde todo estaba claro, el mar se veía soleado, el mar se veía tranquilo, azul, de repente y sin esperar vino ese momento infernal donde una ola que fue levantada por un terremoto masivo se elevó de tal manera que el nivel del mar subió frente a todas esas costas de el continente, y se llevó gente, se llevó estructuras que los hombres habían planificado con tanta delicadeza, con tanto tiempo, con tanto esfuerzo. En un segundo esa ola se llevó todo lo que había allí y la vida de muchas personas que en ese momento no se esperaban que iba a suceder algo tan terrible. Y así fue como sucedió. En un segundo, todo lo que ellos habían pensado hacer para el día de mañana se acabó. Y llegó el infierno a esas vidas. Muchos se salvaron, fueron librados de ese infierno, pero otros no se salvaron más. También en la Biblia vemos historias como las de Noé. Noé, Dios le dijo que por causa de la desobediencia de esos hombres iba a destruir la tierra con agua. En aquellos tiempos sobre la tierra no había lluvia, sino caía como un rocío, y muchos de esos hombres no creyeron el mensaje de Noé, y Noé, como había oído la voz de Dios, se preparó a su familia, preparó su arca y no dudó en predicarles a todos los que él conocía, a todos los que él pudo, les decía:
prepárense, va a venir un diluvio para la tierra donde no va a quedar nada sobre tierra, sino debajo del agua, y todos los que lo escuchaban se burlaban, se reían, no se apercibieron, pero un día la palabra de Dios se cumplió y todos los que no creyeron fueron arrasados. Solamente la familia de Noé, que estaba preparada y entró en el arca, se salvó. Aún los animales obedecieron, mas mucha gente fue destruida en esa oportunidad. Otra historia bíblica que vemos es la historia de Sodoma y Gomorra, un pueblo que fue destruido por causa de la abominación de su desobediencia. Llegaron a tal momento en que ya querían los hombres tener relaciones con los propios ángeles que eran enviados a Lot en ese momento, y Dios en su desagrado solo advirtió a la familia de Lot para que salieran a tiempo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todos aquellos que no escucharon murieron, incluyendo la esposa de Lot, que miró hacia atrás, miró ese pecado, desobedeció a Dios en el último momento y fue también convertida en estatua de sal. Así que Dios siempre tiene una oportunidad para todos aquellos que creen en Él. Y hoy vamos a hablar sobre el infierno y cómo ser librados de él. El infierno significa Abadón, Hades, Seol. En Mateo 5:22 podemos ver que Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es esta sentencia de Jesús? Muchos no queremos hablar de ese tópico. No quiere nadie que le hablen que va a pasar más allá de la vida. Pero lo importante que Jesús nos enseñó es que tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo, porque Cristo nos advirtió que había un infierno que por algo tan delicado, por algo tan pequeñito que podemos decir cada uno de nosotros, decirle fatuo a una persona. Fatuo significa gafo, extravagante, que manifiesta una presunción ridícula. Decirle ridículo, tonto a una persona, podemos estar expuestos al fuego del infierno. Muchas personas se ríen, se burlan y dicen, como en la época de Lot, como en la época de Noé, como muchas veces y acontecimientos, la gente dice: no, el infierno no existe. Sí, el infierno existe aquí en la tierra, y después un infierno eterno. Por eso Jesús vino a este mundo, Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, a darnos esa palabra, esa advertencia. Cuando Jesús decía que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados en las regiones celestes. Nosotros aquí en la tierra tenemos una vestidura que es este cuerpo, pero este cuerpo solamente tiene límites terrenales, donde nosotros todos los días nos levantamos, vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, vemos la vida cotidiana, todo lo que hacemos cada día. Pero
Dios, a través de Jesucristo, nos advierte que más allá de lo que ven nuestros ojos, nosotros tenemos un espíritu eterno y una vida que Dios ha manifestado que va a ser eterna y para siempre. Que este cuerpo es temporal, pero el Espíritu de Dios es eterno. Y tenemos que cuidarlo de que el día del juicio que Dios ha advertido que vendrá, no seamos echados en el lago de fuego y azufre, que es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se acaba. Es un lugar de espanto, es un lugar de terror, donde no hay agua, donde no hay sosiego, donde no hay esperanza y lo más terrible, que no hay salida. Mucha gente no cree, pero Dios dice que si no vemos y creemos con lo que Dios nos muestra en esta tierra, en este mundo y en este nivel terrenal, ¿cómo nos mostrará las cosas espirituales? Pero Dios, a través de Jesucristo, nos advierte. En Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo nos advierte que cuando nosotros desobedecemos a Dios, así como desobedeció Adán y Eva la palabra de Dios, y Dios les dijo: el día que pecares, ese día morirás, pero Eva y Adán no creyeron. Ese mismo día que pecaron, fueron desterrados del paraíso eterno, del paraíso, de la gloria de Dios, y empezaron a sufrir las consecuencias como humanos de tener que buscar sus alimentos, del trabajo, del dolor de la mujer cuando da luz. Todas esas consecuencias son advertidas siempre por nuestro Padre Celestial, quien nos insta a la obediencia para que no suframos tales consecuencias. El infierno o inferno de las esferas inferior o subterráneo quiere decir, según diversas religiones, un lugar donde los condenados sufren un castigo eterno, lugar en el que hay alboroto, discordia o malestar. Muchos dicen: esta casa es un infierno. Es una serie de circunstancias adversas, un matrimonio que es un infierno. Nosotros aquí en esta tierra, cuando vivimos esos momentos difíciles, siempre nos referimos al infierno, porque es algo que por tradición, por cuentos de la abuela, por cuentos en los medios de comunicación, todos nos hemos enterado y creemos que los momentos más horribles de la vida están muy cerca del infierno. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas malas no nacen del corazón de Dios, nace del corazón y la maldad de hombres que se han dejado llevar por sus pecados y destruyen muchas veces a las vidas, a los seres humanos, con robos, con malas palabras, con ofensas, con groserías, con odio en sus corazones, con la muerte de los sentimientos buenos. Eso es estar prácticamente en el infierno. En Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros aquí en la tierra
desde que nacemos, nuestros padres, hacen todo lo posible para que nosotros vivamos en armonía, en alegría, en paz, en sosiego, que tengamos lo mejor de esta vida, las mejores ropas, los mejores juguetes, entretenimientos. Pero muchos padres no se preocupan de las almas de sus hijos. Les regalan todas las cosas materiales, pero se olvidan de enseñarles a los niños el temor a Dios, los valores morales, espirituales. Cuando le regalan un juego, no saben si ese juego tiene un mal mensaje, un mal pensamiento para esos niños. Después de que ellos los usan, son llevados a la destrucción y a la maldad. Nosotros como padres no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas materiales, porque Dios lo dice en su palabra: no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de beber, porque de todas esas cosas Dios nos proveerá. Pero sí, aquí nos advierte Dios que tenemos que preocuparnos de nuestro mundo espiritual, de nuestra vida, de nuestro testimonio, porque el cuerpo pasará. En algún momento, como Jesucristo fue crucificado, los apóstoles fueron maltratados, pero ¿por qué Dios no se preocupaba por los cuerpos de los apóstoles y de todos los mártires de este mundo? Porque este versículo aclara que no nos preocupemos por el cuerpo, porque nosotros en Dios tenemos una morada nueva. Así como a Cristo se le dio un cuerpo nuevo, nosotros tenemos que ser renovados en el cuerpo y en el alma. Pero lo importante es tener el pacto de Jesucristo, un espíritu que vaya a la presencia de Dios, para que Dios en el día de su resurrección nos dé vida y vida eterna. También en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Cuando una persona actúa con hipocresía, tantas personas que dicen amo a Dios, pero su corazón está lejos de Él, esas personas, como dice la palabra y lo dijo Jesús, son hijos del infierno, no son hijos de Dios. Y aquí aclara que hay personas que predican la palabra, y cuando le enseñan esos mensajes torcidos, infernales, dejan a las personas más lejos de Dios que cuando comenzaron a predicarles la palabra. Dios quiere que el hombre nuevo en Cristo Jesús sea un hombre lleno de amor, sensible al Espíritu Santo, a la voz de Dios, al amor, como dice la palabra de Dios, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí vemos esa forma de 3 que Dios nos enseña. Primero tenemos que amar al Padre, después tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque el Padre es el que nos enseña a amarnos a nosotros mismos, y después es un pecado no amar a tu prójimo. Vemos en la religiosidad que muchas religiones aman con profundidad y a Dios y su palabra. También aman esa fe que ellos mismos tienen por Él, pero muchos no aman a su prójimo. Por eso vemos tantas religiones ahorita que salen al mundo y van en contra del prójimo, matándolo, destruyéndolo,
odiándonos unos a los otros. Pero Jesús nos dijo que tenemos que tener este nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Cuando lo amamos, debemos amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Dios sabe que el hombre es muy fácil de hablar que lo ama a Él, que lo sigue a Él, pero Jesús lo refirió y dijo: lo que le haces a uno de estos pequeñitos, me lo haces a mí. Señor, ¿cuándo te hicimos daño? ¿Cuándo te destruimos? ¿Cuándo no te visitamos? Y Jesús lo aclaró: lo que no le haces a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo haces. Así que no digas que me amas, que amas a Dios, si no amas a tu prójimo, y menos te amas a ti mismo. Así que Dios, cuando ve esa hipocresía del hombre que odia a su hermano, le dice: escriba, fariseo, hipócrita. Y esas personas van más cerca del infierno de lo que se imagina. En Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una generación de víboras. ¿Quién puede creer que en estos momentos Dios no va a hacer un juicio cuando lo ha hecho por tantas generaciones? Y tenemos testimonio de que así ha sido. ¿Ustedes creen que esas personas que hacen daño y roban y maltratan a su prójimo, a las mujeres indefensas, a las ancianas, como dice la palabra, le roban sus riquezas porque están esperando solamente el momento para, como la serpiente, morder? Dios no tiene un plan para juzgar a esas personas. Dios no quiere que nadie sea destruido, pero ellos mismos, por su maldad, por la ley de Dios que los condena, van a ir a ese lugar de tormento, el infierno. Todos seremos juzgados, pero muchas personas dicen: viviremos en esta tierra, disfrutaremos, porque mañana moriremos y no va a pasar más nada. No, están equivocados. Viene un juicio eterno. Muchas personas Dios les ha dado la oportunidad de ir al cielo, pero también al infierno, y cuentan cómo esas almas están condenadas eternamente, gritando, llorando y en una oscuridad para siempre. Dios no quiere eso para ningún hombre. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y sean librados de esa condenación eterna. En Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Nosotros a veces le tememos al hombre, le tememos a las autoridades, tememos a nuestros padres, pero Dios nos advierte que el único que va a condenar en el juicio es el Padre, y Él es el que tiene el poder de llevarnos al cielo o llevarnos al infierno. Y por eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amigo que me escuchas, amiga, niño, niña, anciano, anciana, no importa la edad que tú tengas, si tienes vida, tienes oportunidad. Muchas personas, cuando vamos a predicar a las cárceles,
lloran y dicen, pero ¿cómo Dios me va a perdonar si he matado, si he robado, si me he prostituido, si he abortado? Dios dice que todos somos pecadores y que Él envió a su Hijo unigénito para limpiarnos a través de la sangre. Es un pacto que Dios hizo para que tú te puedas salvar, para que yo me pueda salvar de esa condenación eterna. Amigo, amiga, yo sé que muchos que me escuchan, que quieren salir del pecado, a veces parece que su corazón, como decía Pablo, se quiere convertir, pero siempre terminan en el mismo lugar, en la misma condenación. Hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Si tú invocas el nombre de Jesús con un corazón arrepentido y sincero, donde Dios no vea que es una hipocresía, que en realidad si te gusta el pecado, Dios te puede perdonar de ese pecado. Si tú de verdad quieres arrepentirte, si tú de verdad, como dice, el que creyere, apártese del pecado, el que creyere y se convirtiere, tendrá vida eterna. Hay que oír la palabra, pero hay que arrepentirse. Amigo, amiga, tú tienes un alma que tiene la voluntad de cambiar la dirección. No importa lo que seas hoy, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, puedes cambiar la dirección de tu vida, de ir directo a la condenación eterna, a la vida eterna, en esta vida y después, como dice la palabra, vida eterna. En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Eso, cuando Dios nos habla del poder de la palabra, del poder de la lengua, cuando tú confiesas a Jesucristo como tu creador, estás inflamando la rueda de la creación. Pero cuando tú rechazas con tu boca y con tu corazón esa salvación tan grande, dice que estás inflamando el infierno. Las llamas del infierno se levantan con más fuerza cuando tú rechazas a Cristo. Es como si estuvieras haciendo un fuego con carbón, y cada vez que tú rechazas a Cristo, esas llamas se encienden, porque esas llamas representan el corazón de Dios que va en contra de el pecado, que va en contra de la maldad, que va en contra de la destrucción de tu vida. Dios ha preparado para todo aquel que cree mesas donde va a servir banquete a todos aquellos que creemos en Él, que Dios tiene preparado un cielo donde hay aguas vivas y hay mar de cristal, hay flores que nunca se marchitan, hay niños jugando por todo ese reino, hay jardines verdes que nunca se marchitan. Y si tú reprendes ese pecado que hay en ti, esa maldad que hay en ti, vas a poder caminar por esos mares de cristal. Pero dice la palabra que tu nombre tiene que estar anotado en el libro de la vida, a través de aceptar a Jesús como su Salvador y vivir una vida de verdad en Cristo Jesús. Muchos creen que solamente aceptando a Cristo y continuando en su pecado van a ver la presencia de Dios. Tristemente no es así, hermano, porque Dios nos ha dado la herramienta que es el Espíritu Santo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero si nosotros nos burlamos, pisoteamos esa salvación tan grande, el Espíritu Santo se aleja de nosotros y quedamos
como esos condenados en el infierno, que no podemos arrepentirnos, porque el arrepentirnos del pecado viene y proviene del Padre de las luces, de Jehová, Dios de los ejércitos, que nos ha dado esa salvación tan grande. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios tiene un juicio que va a venir. No creas, no pienses que esas maldades que nosotros hacemos en el mundo no van a ser juzgadas. Si nosotros no tenemos el pacto de la sangre de Cristo y un verdadero arrepentimiento, vamos a ser juzgados para destrucción. Dice la Biblia que cuando nosotros no obedecemos a Dios, no nos arrepentimos, dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No, hermanos, no permitas que después de que escuchaste la palabra de Dios, la has vivido, la has disfrutado, puedas volver, como dice la palabra, a revolcarte en el pecado, porque Dios dice que no va a tener compasión, no va, después de pisotear esa salvación tan grande en Cristo Jesús, ya no hay más oportunidad. Y dice, si Dios no perdonó a todos esos ángeles que se le rebelaron, al mismo mal que lo destruyó y lo mandó a lugares secos, ¿cómo nosotros vamos a burlarnos de ese pacto de sangre que es a través de Jesucristo? Sí hay condenación, y como dice esta palabra, es una oscuridad, una tiniebla. Si quieres ver lo que es el infierno, apaga todas las luces y cierra los ojos y ve esa tiniebla y piensa que esa oscuridad es para siempre. No, amigo, no permitas que tu alma se pierda, porque en estos momentos hay muchas predicaciones que te hablan de la comodidad, del confort, del lujo, del carro, de Dios. Si quiere que nosotros, como dice la palabra, vivamos felices en esta tierra, y los que tienen a Cristo así vivimos, con abundancia de pan. Pero qué tristeza a todas aquellas personas que no tienen esa salvación, que sufren necesidad, que sufren hambre, mujeres que sufren maltrato, personas que están enfermas en sus corazones, en sus cuerpos, porque han recibido maldiciones generacionales, maldiciones en sus cuerpos por los vicios, por los pecados de fornicación, adulterio, inmundicia. Los borrachos, dice la palabra en Apocalipsis, que estos no entrarán en el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los incrédulos, ni los que se echan con varones. No hay que ser solamente un homosexual afeminado, también aquellos hombres que se creen hombres y hacen relaciones sexuales con hombres, con animales. Todas esas personas están condenadas a un eterno infierno en sus espíritus y en sus almas. Y sobre todo la idolatría. Dios condena la idolatría, arrodillarse delante de imágenes, adorar imágenes, adorar al hombre también, la imagen del hombre. Eso es pecado. Ni siquiera dice la palabra de Dios que podemos arrodillarnos delante de un ángel que se nos aparezca, porque nosotros
y toda la creación tiene que adorar a Dios. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. En el Salmo 18:42 dice: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Cuando las personas están en pecado, están revolcándose como esas piedras en el lodo y van directo a la destrucción. Y en esos momentos claman a Dios. Y qué triste, amiga, amigo, hermano, que Dios no te oiga, no escuches la voz de Dios, no veas la ayuda de Dios para salvación. Dice ese salmo: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Sean raídos del libro de los vivientes. Nosotros tenemos que saber que hay un libro de la vida y hay un libro de la condenación. Cuando las personas pecan contra Dios, son sumergidos en ese lodo y Dios no los mira, no los ayuda y caen en ese abismo. Muchas personas que han ido al infierno han visto ese abismo, han visto ese pozo y han visto ese terror y ese gemir de personas que en su condenación claman a Jesús: Jesús, sácame de aquí, Padre, sácame de aquí. Pero ya el pacto ha terminado, ya no pueden entrar en la salvación a través de Jesucristo. Este es un pacto, una gracia que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando una persona peca deliberadamente y no acepta a Jesús como su Salvador, dice la palabra que somos raídos del libro de los vivientes y nuestros nombres no son escritos en el libro de la vida, en el libro de los justos. ¿Qué es el infierno? Es Gehenna. Es un lugar de castigo para los pecadores, lugar de fuego inextinguible. La palabra, nosotros sabemos que Dios es un Dios eterno, Él siempre lo dice, y el fuego de Dios es inextinguible. No hay bombero, no hay extinguidor, no hay nada que pueda salvar a aquellas personas que se han ido sin Cristo. Y eso, hermano, amigo, es para sufrir, para llorar. Por eso es que cuando a mí se me reveló el Señor y se me ha revelado, hago todo lo posible para que las personas acepten a Cristo, así como lo hice yo y lo han hecho tantas personas que han sido libradas de la condenación. Dice que ese fuego expresa el juicio divino, la realidad de un castigo eterno para cierta clase de pecadores. ¿Cuál es el pecado más grande? No aceptar el plan de salvación a través de Jesucristo. Debes aceptarlo, debes aceptar ese plan de salvación para poder librarte del pecado y de la maldad. Dios, amiga, amigo, te guía a que aceptes a Jesús, te arrepientas de tus pecados, vivas una vida con el Señor, estudies la palabra, ores, ayunes, utilices todas las armas posibles para ser salvo y para que tengas vida eterna. Y dice la palabra que tienes que recibir el bautismo en agua. Busca un pastor, busca un hermano, busca ser bautizado en agua, porque así tu cuerpo es librado de la condenación y recibes el pacto que es en la resurrección de Cristo Jesús. Y también tienes que recibir el bautismo que solo lo da Cristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese te da dones de discernimiento, don de lenguas,
don de profecía. Todos los dones espirituales los da nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, en el Espíritu Santo. En Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tú no quieres estar en ese lugar. Tú no quieres vivir esa condenación. Pastores que me escuchan, es tiempo de predicar la verdad. Es tiempo de decirles a las personas que no se van a salvar nada más porque pacten dinero, que no hay un pacto con dinero que compre la vida eterna. El único pacto verdadero es el pacto en la sangre del Cordero Jesús. Todas las bendiciones nosotros las recibimos por añadidura. No hay pacto con metal. Por eso es que Cristo echó fuera de su templo esos que vendían y compraban y hacían negocios con el reino de los cielos. No hagas negocios con el reino de los cielos para que no caigas en condenación eterna y después le digas, como dice la palabra: Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre no hablamos nuevas lenguas. No, eso no es el pacto de Jesucristo. El pacto de Cristo es sinceridad, amor. Y esto no quiere decir que nosotros no colaboremos para la obra del Señor, porque el diezmo es el pacto para el reino de Dios y hay que darlo, pero hay que darlo en el Espíritu, donde Dios diga que nosotros vamos a servir con nuestras finanzas, porque hay hombres y mujeres que predican la palabra en todos los lugares del mundo. Déjate guiar por el Espíritu, pero no te dejes condenar por el hombre, porque solo hay un pacto, que es el pacto de Jesucristo, el pacto del Cordero de Dios que quita nuestros pecados, nuestras maldades de nuestros corazones. De nada vale que tú hagas pactos con dinero, porque a Dios no se compra. Judas quiso comprar el pacto de Jesucristo con dinero. ¿Y qué hizo después con ese dinero? Comprar su propia sepultura, comprar el terreno donde iba a ser ahorcado por su propio pecado. El dinero es un pacto que hizo Judas con los fariseos. No hagas pacto sino con Dios. Si es el dinero, si es tu vida, si es tu ministerio, habla con el Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no puede hablar? Dice Dios: el que hizo la boca no hablará, el que hizo los ojos no verá, el que hizo las manos no dará, el que hizo los pies no caminará contigo. Libérate de todos esos espíritus engañadores que ellos mismos, como dice la palabra, si fuese posible, harían caer y engañar aún a los escogidos. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién escribe tu nombre en el libro de la vida? ¿Un hombre, una mujer, un líder, un pastor, un ministro? No, lo escribe el Señor. ¿Quién murió por ti? Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por todos esos ministros, pastores sinceros que no están llevados por, como dice la palabra, como nubes sin agua. Donde tú no conoces el Espíritu Santo, no está Dios. Donde tú no conoces el poder de Dios, donde no te enseñan a hablar con Dios, cuídate. Busca a ministros, porque sí los hay, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor y de testimonio, porque dice la palabra que no hay nada oculto que vaya a ser manifestado, dice.
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos van a ser echados en ese infierno porque son siervos inútiles? Porque no llevaron a las almas a los pies de Cristo, porque no les dijeron la verdad, que este mundo y sus deseos pasan, pero que tenemos un espíritu eterno, que tenemos que dar cuenta por nuestras palabras, por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por lo que vemos. Todo lo vamos a tener que presentar delante de Dios. En segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo y los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna y perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo Jesús pronto, no sabemos cuánto. Si alguien se burla de que Cristo va a venir, pobre alma, porque estará condenada para siempre en esa llama eterna, en ese lugar donde hay monstruos. Los monstruos más horribles están allí para torturar, para romper ese cuerpo espiritual, porque las personas van a ser echadas en el infierno con cuerpos espirituales y desgarrados, maltratados. Sufrirán, dice que las rodillas les temblarán cuando lleguen a ese juicio de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando nosotros pecamos, se abre una puerta, un muro que nos separa de Dios. En Mateo 7:21 al 23 dice otra vez que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Las tinieblas del infierno son espantosas. Si cuando nosotros aquí en la tierra miramos los ojos de una persona mala, una persona codiciosa, una persona con maldad en su corazón, eso lo vemos oscuro, vemos que esa persona está en tinieblas porque su corazón está lleno de maldad. ¿Cuántas no serán las verdaderas tinieblas que son para eternidad? En segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El diablo, sus demonios, todo ese mundo de maldad está esperando el juicio de Dios para ser lanzados en ese lago de fuego y azufre. Hermanos, amigos, Dios a través de Jesucristo nos recuerda, porque les digo que este mandamiento ha sido olvidado y tenemos que retomarlo. Dice: amad a tu prójimo como a ti mismo. Puedes irte al infierno si no amas a tu semejante como a ti mismo. Esa es la justicia de Dios. Miren todas esas personas que se paran en la televisión, en las calles, y odian al prójimo, odian al mismo mal. Dice que los ángeles mismos no son capaces de meterse con el mismo Satanás y sus demonios, porque el juicio le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que juzgar, pero no pecar,
con odio, con groserías, con maldad en nuestros corazones. Porque si tú no puedes amar a tus enemigos, ¿cómo vas a ir a tener el corazón de Dios? Que Dios te amó a ti, que eres pecador, me amó a mí, que soy pecadora. Si tú no amas a tus enemigos, no tienes el corazón de Dios. Sí, ellos van a ser juzgados y hay un juicio en esta tierra y después un infierno eterno. Pero nosotros tenemos que ser personas de amor y que querramos que esos enemigos se conviertan para que tengamos una mejor vida. En Marcos 3:20 dice: cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Es negar el plan de salvación, es negar que Jesús es el Señor, es negar que Dios levantó de los muertos a Lázaro, es negar los milagros de Dios. Si tienes ese espíritu de incredulidad, si eres ateo, si eres una persona, me da mucho dolor este científico que todos conocemos, ¿verdad? Que habla sobre el universo, pero él mismo está atrapado en su propio infierno, porque siendo un gran científico, él no acepta a Dios y que Dios fue el creador del universo, y por eso no ha conseguido la sanidad, sino cada vez está más y más cerca de la presencia de ese infierno eterno, porque si no acepta a Jesús como su Salvador, va a ser condenado eternamente. Los ateos son personas que pecan contra el Espíritu Santo, porque dicen que Dios no creó los cielos, la tierra, que Dios no existe. Oh amigo, si eres ateo, arrepiéntete de ese gran pecado y acepta a Jesús como tu Salvador para que puedas tener vida eterna. En Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nosotros tenemos que saber, amigas, amigos, todo lo que hemos hecho en oculto, Dios nos lo va a llevar a juicio. Pero hay un pacto que te puede borrar todos esos pecados, que es el pacto con Cristo Jesús como tu Salvador. Porque todas las cosas malas que tú hagas van a salir a la luz delante de Dios. Y Dios va a saber si tuviste un corazón sincero con Dios para arrepentimiento, o decidiste por tu mal corazón vivir eternamente en oscuridad. Este mensaje es para todos aquellos que tienen esta oportunidad en el día de hoy de no ir a ese lugar de tormento. Después, cuando estés allí, no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Solamente los que tienen vida tienen oportunidad. Ese ladrón que murió al lado de Jesús tuvo la oportunidad y la tomó. Él les dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el pacto de la sangre y de la cruz de Jesús lo salvó inmediatamente. Y Jesús le dijo: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero el otro ladrón solamente lo juzgó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvame a mí y a nosotros. Y ese perdió su salvación porque no creyó que era el Hijo de Dios. En este momento tenemos necesidad del pacto de Cristo, ser bautizados, arrepentirse y convertirse. Amigas, amigos, en este momento me presento delante de ti. Ya te he hablado de la necesidad de que escapes de la maldad. En este mundo ya tenemos semejanzas de lo que es el infierno, pero no es ni
No hay manera de describir ese lugar terrible. Una manera de describirte el infierno es que saquen un hombre de esta tierra y lo coloquen en Marte, que lo coloquen en la luna, que lo coloquen en un lugar que no está hecho para él. Eso le sucederá a todos los que con su maldad y con su incredulidad pierdan esta salvación tan grande. En Apocalipsis dice: y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Pídele a Dios que te dé fe para poder creer en Jesucristo y no pierdas esta oportunidad. Hasta ahora yo no lo entendía, que tenemos que salir a predicar este evangelio y salvar las almas de la condenación eterna. No es salvar a las almas de la deuda, que hagas pactos para tus deudas, que hagas pactos. Eso es una añadidura de Dios. Eso es una tontería para lo que vino Cristo en esta tierra. Cristo vino a salvar las almas del Hades, del infierno y de la muerte eterna en condenación. Todos en este mundo hemos sufrido tormentos y hemos visto a través de las noticias el tormento de otros. Le pedimos a Dios, como dice el Padre nuestro, que nos libre del mal y no nos deje de caer en tentación. Pero lo más terrible no es todo lo que pueda sucederte a ti en este cuerpo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay pecado que Cristo no pueda salvar. No hay nada en este mundo tampoco que no vaya a pasar, pero tu espíritu sí es eterno. Ese es el gran misterio que Jesús nos vino a revelar: la vida sobrenatural, que tienes un espíritu, que hay una condenación eterna. Y ahora, para terminar este mensaje, voy a hacer una oración para que tú, que estás en ese lugar escuchándome en cualquier parte del mundo, puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y que tu libro de la vida sea abierto con tu nombre y con mi nombre allí. Repite con fe: Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Ponte la mano en el pecho y di: gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Levanta las manos y di: bienvenido a mi corazón, a mi vida, Espíritu Santo. Límpiame, guíame a toda justicia y a toda verdad. Si tengo pecados, perdóname y ayúdame a ser un instrumento de vida en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, amiga, cualquiera que me esté escuchando, le digo que para ser cristiano tenemos que tener nuestra Biblia. Cómprate tu Biblia Reina Valera. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar una vez a la semana, tienes que hacer pactos no con los hombres sino con Dios, porque Dios es el que ve tu corazón. Todos nosotros somos hombres que también recibimos salvación y somos terrenales y a veces pecamos, pero Dios es un Dios que es espíritu, es verdad, es vida. Quiero que te bautices, busques en un lugar donde te bauticen en agua y pídele a Jesucristo el bautizo del Espíritu. Pronto les voy a dar un
una enseñanza sobre el bautismo del Espíritu. Que Dios me los bendiga. Voy a hacer una oración para terminar. Este es el mensaje que tengo lo estoy grabando hoy 30 de diciembre del 2014, y que este mensaje para el 2015 salve muchas almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje te ha servido y te llegas a bautizar y a creer en el Señor, escríbemelo. Estoy en Facebook, aquí en mi canal está mi dirección, mi teléfono, lo que tú quieras, pero mi contacto es en el Espíritu para salvación de tu alma. Apoya este ministerio. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Señor, te doy gracias por esta palabra que hoy hablamos, que tú me la has revelado para que se lo diga a todos los que me escucharon, y que ellos en este momento no tengan temor, sino den gracias a Dios que envió a Jesucristo para salvación de sus pecados y para darles una nueva vida en Cristo Jesús. Salva muchas almas, Señor, a través de este mensaje, y yo sé que tú los vas a escribir en el libro de la vida, y un día, Señor, sacaremos las cuentas de cuántos son salvos en tu nombre. Gloria a Jesús. Yo también acepto a Jesús como mi Salvador en este día, y te pido, Señor, por este año que viene y todos los años que vengan, que seamos llenos del Espíritu Santo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.